Esta charla que vamos a tener ahora a continuación está especialmente dedicada a los cruzados que están haciendo su campamento en la edición 2024. Para ellos ha sido especialmente pensada, grabada y a ellos va precisamente dirigida. Bueno, el pedido del padre Arriague ha sido que yo les transmita en el curso de esta charla algunos datos, algunos elementos de juicio acerca de una de las más grandes figuras que ha tenido la Argentina del siglo XX. Me refiero al profesor Jordán Bruno Ollenta. Bueno, ¿quién fue Jordán Bruno Ollenta? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su vida? ¿Cuál es el legado que él nos deja? De eso vamos a hablar enseguida. He titulado esta disertación o charla Jordán Bruno Ollenta, testigo de la fe. Porque, en mi modesto juicio, lo que caracteriza toda la vida, todo el periplo intelectual de Ollenta, es justamente esto, haber sido testigo de la fe. Maestro de la fe, pero además testigo de la fe. Y fue testigo de la fe hasta el máximo grado de testimonio que un cristiano puede dar, que es justamente el testimonio de la efusión de la sangre. Junto con el Carlos Alberto Saccheri constituyen nuestros dos grandes mártires católicos del siglo XX. Pero si Ollenta fue testigo de la fe, lo primero que debemos aclarar es que lo fue a través de un largo y admirable camino en el que es absolutamente imposible no advertir la acción directa de la gracia de Dios. Toda la vida de Ollenta fue una admirable y asombrosa obra de la gracia divina y de fidelidad a esa gracia que le fue dada. Voy a comenzar por dar algunos datos biográficos. Jordán Bruno Ollenta nace en Buenos Aires el 2 de octubre del año 1909, festividad de los Santos Ángeles Custodios. Pero la familia en la que nació estaba muy lejos de asociar la festividad litúrgica de la Iglesia con el nacimiento de su segundo hijo varón. En efecto, el padre, don Carlos Ollenta, era un ateo empedernido, anarquista, más que por ideología, por su modalidad, anticatólico, impenitente. Admiraba todo cuanto herejes famosos registraban su conocimiento de historia, y por eso justamente le puso Jordán Bruno a su hijo, en homenaje a Giordano Bruno, un famoso monje hereje del siglo XVI que terminó sus herejías en la hoguera. Vuelve a decir que ni Jordán Bruno ni sus otros dos hermanos, un hermano y una hermana, recibieron en el momento de su nacimiento el bautismo. El bautismo llegaría para los tres, para cada uno de ellos, ya adultos y en circunstancias distintas. En cuanto a la madre de Ollenta, doña Carolina Colli, de ella no tenemos demasiados datos. Sí sabemos que era una mujer de singular belleza, muy enferma, que murió joven a causa de una enfermedad del corazón. Buscando un clima más benévolo para la salud de la madre, la familia se trasladó a la ciudad de Mar del Plata. Pero el mal por entonces era incurable y el final previsible no tardó en llegar. Jordán Bruno contaba solo 13 años cuando perdió a su madre. Carlos Luis, el padre, era dueño de una pastelería que funcionaba en la misma casa de la familia, en la calle Malavia, del barrio de Palermo, de la hoy llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En algún colegio de esa zona hizo sus estudios primarios. La escuela secundaria, en cambio, la hace en un colegio en esa época muy prestigioso y muy célebre, el Nacional Mariano Moreno. Célebre, entre otras cosas, por la proverbial rebeldía de sus alumnos.
Allí Yenta tuvo un encuentro con un estudiante secundario, un año más avanzado que él, que hacía las veces de celador y que después con el tiempo llegó a ser presidente de la Argentina. Me refiero al doctor Arturo Frondizi. Arturo Frondizi por aquellos años era un militante activo del Partido Comunista en su más ortodoxa expresión soviética y se dedicaba a difundir una profusa propaganda comunista entre sus alumnos. Posiblemente eso haya sido la causa de que Yenta, desde los primeros años de la escuela secundaria, se adhiriera a las ideas comunistas. Y yo diría a las ideas comunistas más radicalizadas, que venían directamente de la entonces Unión Soviética, ¿no? Ya en esa época, Yenta, en el época secundario, ya mostraba su capacidad de liderazgo, su capacidad intelectual, en fin, y que arrastraba obviamente a muchos de sus compañeros de estudio a estas ideas que estoy mencionando. Los años secundarios fueron años difíciles para Yenta. La ausencia de la madre, la singular personalidad del padre, el carácter un tanto retraído del hermano mayor, el carácter difícil de la hermana, no aseguraban ni una infancia ni una adolescencia felices. La vida familiar transcurría en un ambiente en el que la alegría no abundaba. Sin embargo, este es un dato a destacar, a pesar de esto, Yenta toda su vida mantuvo una alegría vital y entrañable. Aún en medio de las mayores dificultades, aún en medio de las situaciones más dolorosas, nunca perdió la alegría. Una alegría contagiosa, vital, que fue sin duda parte de su magisterio. Para comprender adecuadamente este camino que Yenta realiza, que yo me he referido del principio, este camino donde se ve a la vista la acción de la gracia, tenemos que decir que fue un verdadero camino de conversión. Yenta fue uno de esos grandes conversos, a la manera de un Maritain, de un Charpegui, Piscarí, García Morente y tantos otros intelectuales que dieron lustre al catolicismo del siglo pasado, del siglo XX. Y como digo, la conversión de Yenta significó un largo camino que duró años, más específicamente yo diría que duró décadas. No se dio en un momento determinado, como el caso de San Pablo, por ejemplo, que es derribado por la gracia de Cristo en su camino a Damasco, o, más modernamente, el famoso poeta francés Paul Claudel, siendo ateo en una noche de Nochebuena, va a la catedral de Notre Dame y ahí, cautivado por la belleza de la liturgia católica, se convierte, así, en un instante. Lo de Yenta fue distinto. Lo de Yenta fue un camino largo. Ahora bien, cuando analizamos este camino de conversión y sus sucesivos momentos, como dije antes, es absolutamente claro que allí está presente la gracia de Dios. Y que toda la vida de Yenta no fue otra cosa que una gradual, progresiva asunción por la gracia de Dios, que lo fue llevando día a día, semana a semana, año tras año, a una plena configuración con Cristo y con Cristo crucificado. Este camino de conversión de Yenta comienza de alguna manera ya en los primeros años de la universidad. Hacia el año 1926, Yenta ingresa a la Universidad Nacional de Buenos Aires en la por entonces Facultad de Filosofía y Letras. Por aquella época, el ambiente universitario estaba dominado por las ideas positivistas, materialistas, y estaban totalmente excluidos de los planes de estudio autores como, por ejemplo, los clásicos griegos, Aristóteles, Platón, no existían, menos la patrística cristiana, menos aún la escolástica medieval. La filosofía, en el mejor de los casos, empezaba con Kant en el siglo XVIII.
Y así Zenta comienza. ¿Por qué digo comienza su camino de conversión? Porque ahí él tiene un encuentro con un profesor que fue un encuentro providencial, que sin duda fue el primer viador, digamos así, de la gracia para Zenta. Me refiero al doctor Coriolano Alberini, un filósofo italiano, pero nacionalizado argentino, que fue una de las mentes más brillantes que tuvo la filosofía argentina y que ha sido injustamente olvidado. Bueno, Alberini no era católico, era gnóstico, pero tenía una cualidad, una virtud, que era francamente antipositivista. Es decir, era crítico de ese ambiente cientificista, materialista que se daba en la universidad. Y contribuía para eso no solamente su inteligencia brillante, sino un ácido sentido del humor. Con una humorada, Alberini era capaz de destruir toda una tesis supuestamente bien fundada en preciosas razones filosóficas. Bastaba un golpe de su ironía para destruir cualquier tesis absurda de filosofía. La gran figura que en ese momento en Europa influía sobre Alberini y también directamente sobre Zenta era el filósofo Henri Bergson, que en Francia representaba el crítico más agudo y más importante de la mentalidad positivista. Y también en Europa había otros dos autores, Ortega y Gasset por un lado, Eugenio Dors por otro, que también representaban en cierta manera este movimiento contrario al statu quo positivista, cientificista y materialista. No era todavía, digamos, un pensamiento específicamente cristiano, no, pero sí era un pensamiento que ya de alguna manera, a través de la crítica al positivismo y al materialismo, habría de alguna manera como que vehiculizaba de alguna manera la llegada al pensamiento cristiano. Y esto lo vemos porque una de las figuras más importantes que tuvo en la Argentina este movimiento, que se llamó movimiento novecentista, ese es el nombre que tenía, encontramos por ejemplo a Tomás Casares, que con el tiempo llegó a ser uno de los más grandes juristas católicos, a don Julio Irasusta y a don Carlos Ibarguren. Este ideario novecentista encarnaba en esencia una firme reacción, como dije, contra el ambiente dominante, positivista, materialista, etc. A la pluma de Alberini se debe un manifiesto novecentista, que calificaba en duros términos a este positivismo y proponía el advenimiento de una cultura nacional fecunda y en egregias personalidades, etc. Bien. En este clima que se vivía en la universidad, Zenta hace sus primeros años en la carrera. Y en el marco de este clima, inicia de algún modo, como dije antes, su camino de conversión. Él gradualmente va dejando el marxismo, lo abandona por completo antes de egresar, y así en 1935 egresa, termina su carrera universitaria, y ya no queda en él el menor rastro de marxismo. Toda esa militancia dura, prosoviética, todo eso quedó absolutamente atrás. Y gracias a estas personalidades, que sin ser católica, repito, sin embargo, le abrieron a Zenta el camino, primero a la filosofía cristiana y finalmente a la fe católica. Pero al egresar Zenta de la universidad ocurre un hecho importante en su vida. Se le manifiesta una enfermedad por entonces terrible, la tuberculosis pulmonar. En aquella época era muy poco lo que la medicina podía ofrecer a los que tenían esta enfermedad, a los que padecían esta enfermedad.
lo único que se podía ofrecer era ir a un lugar en Argentina, Córdoba, donde las condiciones climáticas podían favorecer la curación del paciente. Era, digamos así, lo único que en ese momento podía ofrecer la ciencia médica. Y efectivamente, los médicos que lo atienden a Allenta indican que vaya a Córdoba, concretamente a una localidad serrana, en la Sierra Cordobesa, que se llama Viale-Macé. Se casa allí con María Lilia Lozada, que había sido compañera de estudios, su novia, su única novia y su única esposa. Se casan en febrero del año 1935 y marchan a Viale-Macé. Y ahí se produce durante un año un hecho que fue crucial en la vida de Allenta y que yo he denominado el retiro serrano, un retiro obligatorio, ¿no? Pero que Allenta lo transforma en un verdadero retiro espiritual e intelectual. Porque movido por todas estas inquietudes que he mencionado antes, y movido además por la legítima curiosidad que le suscitaban los autores excluidos de la universidad, como Aristóteles y Platón, pues Allenta aprovecha este obligado retiro serrano para leer esos autores. Lee a Platón, lee a Aristóteles, se entusiasma enormemente con ellos, y ahí comienza otra etapa de este camino de conversión. Etapa muy importante, muy importante. Al respecto hay una anécdota que se los voy a referir. Estando Allenta en este retiro, Córdoba, va a visitarlo un filósofo que había sido profesor de él en la universidad. Me refiero a Alejandro Conro, que era médico, filósofo. Bueno, Conro quería mucho a Allenta, lo estimaba, y fue a visitarlo a Viale-Macé. Allenta lo recibe, por supuesto, y le habla entusiásticamente de sus nuevas lecturas, de este mundo fascinante que era descubierto, de la filosofía clásica, los diálogos platónicos, los libros de Aristóteles. Con lo escucha con benevolencia y en un momento le dice: Allenta, usted se nos va. Sin duda que este perspicaz maestro advirtió que Allenta se iba. Allenta todavía no sabía bien si se iba y hacia dónde iba. Pero no deja de ser interesante esta anécdota, ¿no? Bueno, felizmente, providencialmente, se cura la enfermedad. Yo no me atrevo a decirlo como un hecho sobrenatural, porque naturalmente la enfermedad podía curarse, pero fue un hecho providencial. Allenta se cura su enfermedad y hacia final de ese año 1935, principio del año 1936, mediante algunos contactos familiares, logra un nombramiento en 2 instituciones educativas de la ciudad de Paraná. Cátedras en el Instituto Nacional de Profesorado Secundario en Paraná, un viejo instituto centenario, una de las casas más prestigiosas de la ciudad de Paraná, y también como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas, donde dictaba la materia de Sociología como profesor adjunto, en la Universidad Nacional del Litoral, cuya sede estaba en Santa Fe, y él alternativamente enseñaba en el Instituto de Paraná y en la vecina ciudad de Santa Fe. Y en ocasiones también daba clases en la ciudad de Rosario, donde la Universidad Nacional del Litoral tiene otra sede. Bueno, en Paraná él se encuentra también, porque siempre en Allenta hay, digamos, personas providenciales, ¿no? Que como que lo van, digamos, llevando de la mano, son como instrumentos de Dios que lo van llevando a Allenta de la mano. Y ahí hay 3 personas fundamentalmente en Paraná
Una es el doctor Alberto Baldrich, gran muy filósofo y sociólogo argentino, que era el titular de la cátedra de sociología, de la cual Yenta era adjunto. Baldrich pertenecía a una familia tradicional católica. Y en el año 1938, Baldrich va a ser, junto con Yenta, uno de los promotores de la implantación de la enseñanza religiosa optativa en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Interesante. Ya en 1938, Yenta promovía la enseñanza de la fe católica en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Aún antes de bautizarse, porque se bautiza después. Otra personalidad cuyo encuentro fue providencial fue un doctor Juan Ramón Álvarez Prado, que era profesor de historia. Álvarez Prado entabla una amistad entrañable con Yenta, y él tenía la biblioteca más completa de historia argentina, donde ya aparecían los grandes autores revisionistas que, como su nombre indica, revisaban el pasado histórico liberal y reivindicaban la verdadera historia argentina, ¿no? Bueno, Álvarez Prado significa para Yenta el encuentro con la patria, el encuentro con la verdadera historia de la patria. Lee ávidamente todos los libros de historia que Álvarez Prado le facilita, y ahí comienza entonces otra línea de apertura, ya la filosofía, la historia patria, y finalmente otra figura providencial, la de un joven sacerdote, el padre Melchiori, Eliseo Melchiori, que en ese momento residía en Paraná, y que es el que lo va a conducir directamente a la fe. Y así en 1940, en la capilla del Colegio de Inmaculada de Santa Fe, Yenta recibe el bautismo. Con todo el bautismo no fue todavía la llegada total a la fe católica, porque van a pasar algunos años hasta que él inicie su vida sacramental, la recepción de la Eucaristía, etc. Pero ya en 1940 Yenta era plenamente católico. Bueno, la actividad que realiza Yenta en estos años de Paraná es realmente muy interesante, muy fecunda. No quiero entretenerme mucho en eso porque sería dar demasiada extensión a esta charla. Pero sí diré que ya en esa época Yenta se destaca como un docente excepcional. Sus clases suscitaban grandes auditorios, incluso según los testimonios de la época que yo he podido recoger, eran auditorios multitudinarios, atraídos por su personalidad, su claridad expositiva y sobre todo por la pasión con que Yenta enseñaba, porque Yenta tenía realmente verdadera pasión por la verdad. Bueno, en Paraná se producen una serie de acontecimientos, que no es el caso reseñar ahora, pero en el año 1943 el gobierno militar de aquella época lo designa rector interventor en la Universidad Nacional Litoral. Tiene ahí una actuación pública breve, pero muy controvertida, muy polémica, enfrentándose a la masonería, al liberalismo y al cierto comunismo, entonces presente en la reforma universitaria. En 1944 es trasladado a Buenos Aires. En Buenos Aires se continúa en la docencia oficial, pero ya el enfrentamiento con las autoridades políticas emergentes en esa época, estamos hablando del año 1945, hacen que Yenta en mayo de ese año quede total y absolutamente cesante de todos sus cargos mediante una resolución totalmente arbitraria, carente de toda
justicia y de toda legalidad. Y allí entonces comienza una nueva etapa en la vida de Yenta. En 1946 Yenta funda una universidad que se llama Universidad Libre Argentina, donde él da los cursos con otros colegas, que también tiene poca vida. La Universidad Libre Argentina no pudo subsistir, dada la falta de recursos y la austeridad del gobierno. Entonces, hacia fines de ese año 1946, Yenta decide hacer lo último que podía hacer. Dijo, hay un lugar del cual no me van a echar, y es mi casa. Entonces, dispuso que una de las habitaciones de su casa se convirtiera en aula. Y ahí inaugura lo que se llamó su cátedra privada de filosofía y política, que mantuvo hasta el momento, hasta la víspera misma de su muerte. Por esa cátedra, durante más de 20 años, pasaron muchísimas generaciones argentinas, muchísimas, de toda clase de personas, de todas las condiciones sociales, etc., que fueron constituyendo a lo largo de esos años un verdadero cuerpo de discípulos, algunos de los cuales tuvieron participación importante en situaciones de la historia argentina de aquella época. Durante este largo periodo de la cátedra privada, Yenta escribe sus libros fundamentales. Ahí escribe su primera obra sobre Platón, que se llama El filósofo y los sofistas, seguida de otra obra, también dedicada a Platón, La idea de las ideologías. Comienza a escribir textos sobre San Agustín, expone a Aristóteles, después de Platón expone a Aristóteles. Hay escritos inéditos sobre estas exposiciones, tanto de San Agustín como de Aristóteles. Y finalmente, en 1960, comienza la exposición de Santo Tomás de Aquino. Yenta ya había, de alguna manera, llegado a Tomás de Aquino a través de un libro de Maritain, que se llama Los grados del saber. Pero ahora, a partir del año 1960, toda su actividad se va a centrar en la filosofía del Aquinate. Ahora, en esta época ocurre también un hecho importante, que si bien no lo va a desviar a Yenta de la actividad especulativa, académica, sí lo va a obligar a compartir esa actividad con una actividad política intensa. Yenta siempre tuvo actividad política, siempre, desde los primeros años de su actividad pública, siempre fue un hombre comprometido con la patria. Pero a partir del año 1962, 1963, ese compromiso con la Argentina se hace mucho más entrañable, diríamos, ¿no? Porque, ¿qué ocurre ahí? Mira, a partir del año 1962, 1963, aparece en la Argentina y en toda Hispanoamérica un fenómeno que se llamó la Guerra Revolucionaria. Esta guerra revolucionaria era una estrategia pergeñada por la Unión Soviética para conquistar las naciones de lo que entonces se llamaba el Tercer Mundo. La Unión Soviética pergeña esta estrategia de guerra revolucionaria y la encargada de llevarla a cabo en las tierras iberoamericanas es Cuba, que fue la primera nación hispanoamericana que fue capturada por el comunismo en 1959. Esta guerra revolucionaria, para que ustedes tengan una idea, no era una guerra convencional, no era una guerra de ejército con su uniforme, su bandera, que se enfrentaba, no, era una guerra insidiosa, era una guerra que apuntaba más que nada a lo cultural, era una guerra subversiva, apuntaba a la propaganda y a la cultura. Y finalmente apuntaba al terrorismo,
había que imponer las ideas comunistas, había que tomar el poder a través de una acción de agitación y de subversión cultural y social y de terrorismo. De terrorismo a principio selectivo y después indiscriminado. Y así, tanto en América Española, Hispanoamérica, como en la Argentina, fueron apareciendo por esos años, a través de los años 60 y 70 del siglo pasado, fueron apareciendo algunas organizaciones armadas, organizaciones guerrilleras, que llevaron adelante una guerra terrorista, ¿no? Una acción terrorista, que llegó a ser bastante importante, bastante intensa. De hecho, Gente y Saccheri serán víctimas de estas organizaciones terroristas, como veremos enseguida. Ahora bien, ¿cómo encara Genta esta guerra esta reacción contra la guerra revolucionaria del comunismo? Y acá viene una cosa muy importante en la vida de Genta. Genta entiende que sin Cristo es imposible plantear una regeneración de la sociedad argentina y era imposible hacer frente a la guerra revolucionaria comunista. Por eso que aquí viene algo fundamental. Genta va a oponer a la guerra revolucionaria comunista la idea del reinado social de Jesucristo. Tal como ese reinado social de Jesucristo viene expresado en los grandes documentos del Magisterio, como por ejemplo la encíclica Aquas Primas del Papa Pío XI de los años 20 y pico. Genta se aferra a esa doctrina de Cristo Rey. Solamente el reinado social de Jesucristo, e insisto en esto, porque esto es lo identitario de Genta, esto es lo que lo identifica a él. Solamente reafirmando los derechos soberanos de Cristo sobre las almas, sobre las naciones y sobre las sociedades, solamente así se puede enfrentar con eficacia la guerra revolucionaria. Por eso que en los años 1962-64 aparece uno de sus libros más importantes, que se llama Guerra Contrarrevolucionaria. ¿Qué es lo que propone Genta en ese libro? Propone precisamente que las Fuerzas Armadas argentinas, que por su misión son las defensoras naturales de la soberanía nacional, son las que tienen que llevar adelante la ofensiva contrarrevolucionaria, con el apoyo, por supuesto. Entiende que esa guerra contrarrevolucionaria que las Fuerzas Armadas tienen que llevar adelante no se puede hacer sin una doctrina cristiana, sin la doctrina del reinado social de Jesucristo. Por eso que la guerra contrarrevolucionaria de Genta es una exposición a través de nueve capítulos de las grandes líneas de la doctrina cristiana sobre el orden político y social. Yo diría que, así como Saccheri escribió El orden natural, donde expone los principios sillares de la doctrina social católica, en Guerra Contrarrevolucionaria Genta expone también los fundamentos de lo que sería una civiltà cristiana, diríamos, ¿no? Una ciudad cristiana, una sociedad cristiana centrada en el reinado social de Jesucristo. Bien. Y es así entonces como llegamos a los años finales de su vida. Los años 70, 71, 72, 73 son en la Argentina años difíciles, años cargados de sangre, de caos. Mucha gente dio su vida en ese momento, algunos voluntariamente, otros accidentalmente, cayeron víctimas de las organizaciones guerrilleras. Y lo que yo puedo decirles a ustedes, que todo este tiempo, estos años finales de la vida, se va notando en Genta una constante
y creciente identificación con Cristo. Como que se va configurando con Cristo. Así lo confirman los textos de estos años últimos. En estos textos, tanto en la guerra contrarrevolucionaria como en su libro Acción Política del Cristiano y otros libros que salieron por entonces, aparece la idea de que sin sacrificio es imposible fundar y sostener la Argentina. Pero este sacrificio no es solamente el sacrificio del héroe, que se advierte, por ejemplo, en algunos textos juveniles de Lenta, ¿no? No se trata del héroe, o no se trata solamente ni principalmente del héroe, se trata del mártir. Lo que Lenta va exponiendo en estos libros finales es la idea de que necesitamos el sacrificio, por el sacrificio de los mártires, para poder fundar la ciudad cristiana, para poder refundar la Argentina, para que la Argentina encuentre el verdadero camino en su cauce histórico y pueda superar las dificultades que por entonces la agobiaban. La Argentina estaba en un escenario de guerra, era una verdadera, auténtica guerra. Todos los días actos de terrorismo, asesinatos, atracos, etc. Y los defensores naturales estaban desconcertados porque carecían de la formación intelectual y espiritual para hacer frente a esta situación de guerra. Y por ello Lenta insiste en la necesidad de la doctrina e insiste en la necesidad del sacrificio, porque el sacrificio no ya solo del héroe, sino del mártir. Un libro suyo que llama El nacionalismo argentino, publicado en 1972, propone una política que se basa en una trilogía que él dice debe ser alternativa a la trilogía de la Revolución Francesa. Verdad, sacrificio y jerarquía. Repito, verdad, sacrificio y jerarquía. Y se trata precisamente de esto, de instalar una política que restaure la Argentina sobre la base de este lema. Y cuando define el sacrificio, miren lo que dice Lenta. Política del sacrificio, porque solo la disposición al sacrificio puede realizar la verdad de la soberanía nacional en un mundo sometido al poder del anticristo, con su rostro bifronte, la internacional del dinero y la internacional comunista. Sucumbir en la demanda es todavía triunfar y proyectar en el futuro una ejemplaridad arrebatadora según el modelo de Cristo crucificado. Ese es el modelo que hay que seguir, la cruz. No puede uno dejar de leer estas páginas finales de la vida de Lenta sin una cierta conmoción interior, ¿no? Porque todo esto no era retórica, Lenta, era vida. Dios me concedió la gracia de estar a su lado durante muchos años, pero sobre todo particularmente en estos años finales, y puedo dar testimonio de que esto no era en Lenta una retórica, era la vida de él. Tan es así que justamente, ¿cómo rubrica Lenta esta doctrina? Ahí con su sangre. Para ir terminando, voy a decir que lo sostenido en otra parte, ¿no? La especulación filosófica y la actividad política no se vieron en Lenta como actividades paralelas y en el fondo diversas, sino que se dieron al modo de una unidad existencial, de un vínculo entrañable del filósofo que medita, que vigila sobre la patria. En esto hay una cierta influencia socrática, ¿no? En Lenta. Sócrates es el gran filósofo de la polis, es el filósofo que vela por los atenienses. Sócrates lo que quiere es que los atenienses sean hombres virtuosos y sabios. Bueno, de alguna manera,
esta beta socrática que ya le venía desde su juventud, cuando lee a Platón, como hemos dicho, está presente en estas páginas finales, en esta propuesta política de Yenta, pero está totalmente identificada con Cristo. Sócrates va quedando atrás y ahora lo propio es la imitación de Cristo. Por eso, en la última conferencia que él pronunció a la víspera de su muerte, comienza, que era un homenaje a Santo Tomás de Aquino, van a ser 50 años este año, decía: no hay otro camino para la regeneración de la Argentina que asumir la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Y lo que necesita un pueblo, cerró esa conferencia, que comenzó justamente exaltando la cruz de Cristo, la cierra con una frase inolvidable, dice: un pueblo necesita teología y metafísica. Teología para conocer a Dios, la metafísica para pensar y para mantenerse inmune a todos los errores y a los desvaríos, que son, en definitiva, las armas letales con que cuenta el enemigo para destruir la civilización cristiana. La civilización cristiana no cae por la acción de las armas, cae por el veneno de las ideologías disolventes que se imponen y se difunden en el seno de las naciones otrora católicas. Para oponerse a eso hace falta la mentalidad filosófica, hace falta el hábito metafísico, como decía Yenta, que permita discernir en cada situación cuál es la verdad y cuál es el error. De manera entonces que hasta aquí llega la semblanza, ¿no?, de Yenta, un filósofo cristiano, un mártir de la fe, que en un gradual camino de ascensión pasa desde la negación de Cristo hasta la plena identificación con Cristo crucificado. Este Yenta que vemos al final es mucho más que ese profesor brillante de los años juveniles, mucho más que ese filósofo profundo de las obras de madurez. Es mucho más que todo eso, porque ahora es el mártir. Esos mártires, como leemos en el Apocalipsis, van blanqueado su túnica en la sangre del Cordero. ¿Qué nos queda de Yenta como ejemplo? Nos queda, en primer lugar, su docilidad a la gracia. Porque Yenta recibió la gracia, pero fue dócil a ella. Queda de Yenta la pasión por la verdad, esa necesidad de comunicar lo contemplado. Yenta era un contemplativo, no era un hombre de acción. Si tuvo que entrar en la acción, lo entró accidentalmente, por imperio de las circunstancias. Pero su vocación era una vocación contemplativa. Y el contemplativo, siguiendo en esto el ejemplo de Tomás de Aquino, es aquel que transmite a los otros lo que contempla. Y entonces nos queda esto de Yenta, ¿no? Nos queda el ejemplo de un hombre que fue dócil a la gracia de Dios, que expuso y contempló con pasión la verdad y que culminó su vida en el martirio. Nosotros hemos compuesto una oración pidiendo al Señor la canonización de Yenta, y con ella quiero cerrar. Señor, como tu devoto servidor Jordán Bruno, podamos dar fiel testimonio de la verdad y entregarnos a tu divina providencia con la misma fe, esperanza y caridad para curar las heridas de nuestra querida nación, restablecer el orden, la paz y la justicia, dedicar la vida al servicio del bien común y la defensa de la verdad. Te pedimos, Cristo Jesús, que por la intercesión de tu Hijo Jordán Bruno
nos dé la fortaleza necesaria y nos colme de bendiciones para hacer de la patria argentina un reflejo de la patria celeste. Nada más, muchas gracias.